Juan capítulo 2, versículo 12 en delante, nos relata cómo Jesucristo ahora iba a entrar al templo o a la sinagoga. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué tenía que hacer allí? Después, entonces, de lo que vimos en las bodas de Caná, descendió Jesucristo a Capernaum, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días, es decir, varios días, bastantes. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esto es lo que relata Juan capítulo 2. En este viaje, Jesús se unió a una de las grandes compañías que se dirigían a la capital. No había entonces anunciando todavía Jesucristo públicamente su misión. Él iba inadvertido entre la muchedumbre. Vimos ayer y antier de que María en las bodas de Caná anhelaba, deseaba que Jesucristo se proclamara como el liberador de Israel. Mas tenían ellos la interpretación equivocada. Ellos querían un liberador que les quitara la opresión romana. En tales ocasiones, entonces, el advenimiento del Mesías, su primer advenimiento como siervo sufriente, que él había adquirido tanta preeminencia debido al ministerio de Juan el Bautista, era a menudo el tema de la conversación entre todos los que le escuchaban. La esperanza de grandeza nacional se mencionaba con fogoso entusiasmo. Es decir, querida audiencia, todo Israel, Judá, había sido enseñado erróneamente. Había sido enseñado de la misma forma que hoy se predica el judaísmo, de que el verdadero Mesías va a venir a engrandecer a Israel, a ponerlo como cabeza de toda la región donde moran, a ponerlo como número uno. La misión del Mesías para todos los corazones que no entendieron esa misión verdadera era carnal, era dirigida a lo civil y lo político. Con profundo fervor entonces explicaba las profecías y trataba entonces de invitar no solamente Juan el Bautista, al pueblo a estudiar más detenidamente la palabra de Dios. Los dirigentes ahora judíos habían enseñado, no en ese mismo instante, pero por años, al pueblo que en Jerusalén se le indicaba cómo hacer la adoración verdadera a Dios. Allí, durante la semana de Pascua, se congregaban grandes muchedumbres que venían de todas partes, de Palestina y aún países lejanos. José, bienvenido. Jorge, María, que la paz de Cristo sea con ustedes. Ahora, los atrios del templo se llenaban de una multitud promiscua, es decir, había multitudes mixtas. Muchos no podían traer consigo los sacrificios que habían de ser ofrecidos en presentación del gran sacrificio en ocasión de la Pascua. Para comodidad de los tales, entonces, se compraban y se vendían animales en el atrio exterior del templo. Allí, allí mismo, en ese lugar, se congregaban todas las clases del pueblo para comprar sus ofrendas. Allí se cambiaba el dinero extranjero por la moneda del santuario. Entonces, se requería que cada judío pagase anualmente medio ciclo como el rescate de una persona. Es decir, esto en Éxodo capítulo 30, versículo 12 al 16 se encuentra. Esto es algo que estaba en los escritos de Moisés. Y el dinero así recolectado se usaba para el sostén del templo. Además de esa cantidad que vimos,
se traían grandes sumas como ofrendas voluntarias que eran depositadas en el tesoro del templo. Era necesario que toda moneda extranjera también fuese cambiada por otra que se llamaba el ciclo del templo. Es decir, tenía su propio tipo de moneda, la teocracia, el sistema religioso de Israel. Era aceptado para el servicio del santuario. El cambio de dinero daba oportunidad al fraude. Una vez más, el cambio de dinero en el templo daba oportunidad al fraude y a la extorsión. Es decir, no había contabilidad, no había auditorías. Y cada vez que usted mezcla dinero con lo que se llama iglesia, palabra de Dios, grupos religiosos, siempre hay una combinación al desastre. Todo lo que tiene que ver con dinero y espiritualidad lleva al desastre, porque el dinero abre las puertas a la avaricia. Se habían entonces transformado en un vergonzoso tráfico que era fuente de renta para los sacerdotes. Los negociantes podían entonces presenciar y intercambiar exorbitantes sumas de dinero por animales que ellos mismos vendían. Si la gente no llevaba su animal para el sacrificio, allí lo compraban. Pero es lo mismo que como cuando usted va a, digamos, a un estadio. Un ejemplo, ¿ok? A un estadio. Allá dentro del estadio le venden todo lo que compra usted para comer y tomar 3 o 4 veces más caro. Lo mismo pasaba acá. Abría la puerta todo el comercio en el templo a la extorsión. Compartían sus ganancias con los sacerdotes y gobernantes, quienes se enriquecían así a expensas del pueblo. Se había enseñado a los adoradores creer que si no se ofrecían sacrificios, la bendición de Dios no descansaría sobre sus hijos o sus tierras. ¿Qué quiere decir esto? Shelley, Eduardo, bienvenidos. Cada vez que se mezcla el dinero en una iglesia, sinagoga, templo, grupo religioso, se te va a aplicar una psicología que tiene que ver con tu dinero y van a querer enseñarte de que si tú das libremente todo tu dinero, Dios te bendice más. Y si no lo haces, puedes no recibir una bendición en lo que posees. Esto es lo mismo que pasaba en el tiempo de Jesucristo. La gente no quería volver a sus hogares sin cumplir el acto de devoción para el cual ellos habían ido. Entonces, al estar allí, ellos tenían toda la presión para hacer lo que la gente les decía que era lo correcto. Muy bien. En ocasión de la Pascua, entonces, Melvin G, ahora son el diezmo y la ofrenda. Exacto. Tú lo has dicho, es verdad. Melvin G, estás escuchando. Estás prestando atención. Es verdad. Esas dos cosas que tú has mencionado hoy, mezcladas con templo, sinagoga, iglesia, siempre terminan mal. Pues sabes una cosa, que el ministerio que Jesucristo dejó instituido no tiene nada que ver con dinero. Ahora Jesucristo iba a entrar, al empezar su ministerio, al templo. ¿Qué es lo que él iba a hacer ahora? En ocasión de esa vez, de la Pascua, Melvin G, y te doy la bienvenida, se ofrecía gran número de sacrificios. Las ventas realizadas en el templo eran muy cuantiosas, dejaban dinero. La confusión consiguiente daba la impresión de una ruidosa feria de ganado. Cuando se vivían esas fiestas como la que vivió Jesucristo,
en la primera vez que él entró a la Pascua, ya teniendo 30 años. Más bien que el sagrado templo de Dios se escuchaba como si fuera una feria secular. Podían oírse voces agudas que regateaban el mugido del ganado vacuno, las ovejas, el decir, déjame más barato ese animal para el sacrificio, solo traigo tanto dinero, no lo bajo, no lo negocio. Se escuchaban todas las disputas. La confusión era tanta que perturbaba a los adoradores, y las palabras dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas por el tumulto que invadía el templo. Los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad, es decir, de verse santos por fuera. Se regocijaban de su templo y consideraban como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra el templo. Eran muy rigurosos en el cumplimiento de las ceremonias relacionadas con la Pascua. En esta ocasión, Ángel, bienvenido. Concepción, Milton, Alex, Juana, Fabián, que la paz de Cristo sea con ustedes. Melvin, bienvenido. Susana, Anderson, Shelly, usuario 61, Ians, Yamer, Isaac, Ander, bienvenidos. Poderoso, gigante, que la paz de Cristo sea contigo. Oxo, José, María, Jorge, René, Sergio, que la paz de Cristo sea con ustedes. Entonces seguimos. Gimnasio Platín, Ángel Barrios, Carol, bienvenidos, y la paz de Cristo con ustedes. Entonces se regocijaban los judíos de su templo. Consideraban ellos como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra el templo. Ahora, para comprender lo que Jesucristo está a punto de hacer, debemos considerar y comprender, Ricardo Martínez, Ángel Barrios, la postura del Sanedrín judío. Ellos consideraban como blasfemia cualquier comentario negativo que se hiciera en contra del templo. Eran rigurosos ellos en el cumplimiento de las ceremonias relacionadas con el templo, pero el amor al dinero había prevalecido sobre sus escrúpulos. Melvin G., es verdad todo lo que tú dices. Apenas se daban cuenta el Sanedrín farisaico de cuán lejos ellos mismos se habían apartado del propósito original del servicio instituido por Dios mismo. Cuando el Señor entonces descendió sobre el monte Sinaí, ese lugar quedó consagrado por su presencia. Moisés recibió la orden de poner límites alrededor del monte y santificarlo. Y se oyó entonces la voz del Señor proclamar lo siguiente, una amonestación: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis a su término. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No le tocará mano, mas será apedreado o azotado. Sea animal o hombre, no vivirá. Éxodo 19, versículo 12 y 13, relataba esto que acabo de leer. Así fue enseñada la lección de donde quiera que Dios manifestase su presencia en ese lugar santo. Las dependencias, ahora hago un paréntesis, ese lugar fue santo, no lo es ya más, pero lo fue en el tiempo de Cristo. Las dependencias del templo de Dios debieran haberse considerado sagradas, pero en la lucha para obtener ganancias, todo esto se perdió de vista. Aún el Sanedrín judío prefirió el intercambio del dinero e enriquecerse en vez de saber que la presencia del Altísimo estaba allí. Hermana Les, que la paz de Cristo sea con usted. Usted es amada,
única, especial. Que la paz de Cristo sea con usted, mi hermana Les. Entonces, el Sanedrín judío había sido cegado por su amor al dinero. Ellos se enriquecían de cada fiesta judía, pues ellos allí intercambiaban y hacían un mercado de cada evento religioso. Los sacerdotes y gobernantes eran llamados a ser representantes de Dios ante esa nación. Debieran ellos haber corregido los abusos que se cometían en el atrio del templo. Debieran ellos haber dado a la gente un ejemplo de integridad y compasión en vez de buscar sus propias ganancias. Debían ellos haber considerado la situación y las necesidades de los adoradores. Debían ellos haber estado dispuestos a ayudar a aquellos que no podían comprar los sacrificios requeridos. Pero en vez de ayudarlos, les metían culpabilidad y maldición. Y les decían, si no haces lo que está escrito, vas a recibir maldición, tienes que gastar tu dinero. Aquí en la casa de Dios tienes que despojarte de todo tu dinero. Ten fe en cómo vas a hacerle para regresarte después que la fiesta se acabe. Aquí tienes que dejar todo tu dinero, si no Dios no va a bendecir tus tierras. Esta era la psicología que todavía existe en el tiempo presente. El Sanedrín judío la usaba y la imponía ante la pobre gente, pero no obraban así. La avaricia había endurecido sus corazones igual o aún más que el corazón del faraón. Arturo, Duque, Ángel Barrios, la paz de Cristo sea con ustedes. Acudían a esta fiesta los que sufrían, los que se hallaban en necesidad, los que estaban en angustia. Estaban allí los ciegos, cojos, sordos. Algunos eran traídos sobre camillas. Muchos de los que venían eran demasiado pobres para comprarse las cosas más humildes como ofrenda para Jehová. Es decir, la mayoría de la gente no tenía con qué comprar nada, aún para comprarse ni siquiera un alimento, con qué satisfacer su propia hambre. A todos ellos les causaba gran angustia las declaraciones de los sacerdotes, cuando el Sanedrín judío les imponía culpabilidad y maldición si no sacaban dinero para dejarlo allí. Sí, ellos se llenaban más de angustia que de esperanza. Estos se jactaban de su piedad, el Sanedrín judío. Aseveraban ser los guardianes del pueblo, pero para ellos mismos carecían en absoluto de simpatía y compasión. En vano los pobres, los enfermos, moribundos pedían su favor, sus sufrimientos no despertaban piedad en el corazón de los sacerdotes. Al entrar Jesús entonces en el templo, su mirada ahora hace cambiar el escenario. Seguimos con el estudio continuo, Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, del versículo 12 en delante, ahora nos muestra a un Jesucristo en el templo, yendo a la fiesta de la Pascua. ¿De dónde había venido? De las bodas de Caná. ¿Qué había hecho antes de eso? Pasar las 3 tentaciones en el desierto. Ahora, al entrar entonces Jesús en el templo, su mirada abarcó toda la escena, todo lo que he descrito. Todavía no he empezado a hablar de Juan capítulo 2. Solamente he descrito el escenario. Todo lo que yo escribí, Jesús lo veía y lo escuchaba. Jesús veía la extorsión de dinero en donde vendían animales para el sacrificio. Ahora Jesús entra en la escena. Su mirada abarca todo lo que ve y escucha. Él vio las transacciones injustas, los robos, él vio las pesas a propósito desbalanceadas para que pesaran menos y la gente se quedara con más dinero.
Esa gente era el Sanedrín judío farisaico. Vio todo tipo de transacción injusta. Vio la angustia de los pobres. Vio al menesteroso que no tenía con qué comprar un sacrificio para la fiesta de la Pascua. Escuchó a los sacerdotes farisaicos decirles de que Dios iba a maldecirles aún más si no dejaban su dinero allí. Ellos pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados de pecados. Vio el atrio exterior. Vio Jesucristo, el ala exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico profano, es decir, donde había mentira, extorsión y robo. El sagrado recinto se había transformado en una vasta, recta, lonja, donde se escuchaba más como un mercado que como la casa de Dios. Cristo entonces vio que algo debía hacerse. Habían sido impuestas numerosas ceremonias al pueblo. Sin la debida instrucción acerca de su significado, los adoradores ofrecían sus sacrificios sin comprender que prefiguraban al único sacrificio perfecto, es decir, a Jesucristo. Anita, Margarita, José Trián 52, Ángel Barrios, Quirocuyo. ¿Qué quiere decir esto? Los líderes judíos, cada fiesta y cada año, tenían que enseñar, predicar el significado. Tenían que mostrarle al pueblo lo que ellos estaban haciendo. Simbolizaba a alguien que vendría en el futuro a cumplir esa sombra de ese rito, pero nadie la explicaba. Sin esa debida instrucción, la gente no comprendía su significado. Los adoradores ofrecían algo hueco, un símbolo oscuro, sin saber qué era el significado en verdad. Entre ellos entonces, sin que se les reconociese ni honrase, estaba aquel, cual simbolizaba todo el ceremonial. Ahí mismo estaba Cristo. Él había dado instrucciones acerca de las ofrendas. Comprendía él su valor simbólico y veía a Jesucristo que ahora había sido pervertida y malinterpretada toda la sombra que apuntaba a él. El culto espiritual estaba desapareciendo rápidamente. Ningún vínculo unía a los sacerdotes y gobernantes con su Dios creador. La obra de Cristo consistía en establecer un culto completamente diferente. Es decir, la gente seguía un ritmo de eventos y acciones, pero no comprendía lo que hacía. Entonces, con una mirada escrutadora, Cristo abarcó la escena que se extendía delante de él mientras estaba de pie sobre las gradas del atrio de ese templo. Recordemos, Jesucristo apenas acaba de empezar su ministerio. Con mirada profética, él vio al futuro, abarcando no solo años, sino siglos y edades. Vio cómo los sacerdotes y gobernantes privarían a los menesterosos de su derecho, prohibirían que el evangelio se predicase a los pobres. Vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Al contemplar la escena, viendo el futuro, Jesucristo se llenó de indignación. La autoridad y el poder se expresaron en su semblante. La atención de la gente fue atraída hacia él. Los ojos de los que se dedicaban a su tráfico profano en el templo se clavaron en Jesucristo. No podían retraer la mirada. Sentían que Jesús leía sus pensamientos más profundos. Él descubría sus motivos ocultos.
Algunos intentaron esconder la cara, como si en ella estuviesen escritas sus malas acciones para ser leídas por aquellos ojos escrutadores. Seguimos comprendiendo, analizando, digeriendo la primera entrada de Jesucristo al templo. Juan capítulo 2, versículo 12 en delante. Primera en su ministerio. Primera, una vez que había cumplido 30 años. Quiero tomar un breve momento para saludar a Fer Razón Verdad, Ángel Barrios. Quiero decirle a todos que si alguien aquí tiene una pregunta bíblica, pulse aquí al lado al símbolo de más para entrar.